Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Santiago Mendoza Hernández, del Colegio Sorrento, del grado 11 OES. Hoy nos encontramos con Adriana Margarita Delgado y con Cristian Ramos, que es compañero mío del Colegio Sorrento. Entonces, buenas tardes, Adriana. Quisiera empezar esta entrevista pidiéndote que te presentes un poco, que nos cuentes sobre ti, eh, cuántos años tienes, tus pasiones, tus hobbies y demás. Sí, bueno, mi nombre es Ariadna, soy peruana, tengo 26 años. Y bueno, un poco sobre mí, yo estudié literatura hispánica como carrera. Me dedico a lo que es edición, corrección de textos y recientemente escritura. Sí, me gusta leer la fantasía, ciencia ficción, eh, el teatro. Y sí, bueno, eso es un poco sobre mí. Bueno, siguiendo con la segunda pregunta, ¿tú cómo consideras que la literatura afrodescendiente construye una identidad propia y colectiva? Bueno, empezando por una identidad propia, ¿no? Eh, yo que llevo mucho tiempo en lo que es la literatura y también escribiendo, siento que eh, escribir desde una perspectiva afrocentrada, pensando en otros autores afrodescendientes y pensando en mi propia identidad, es lo que me hizo encontrarme. Digamos que en la búsqueda de uno es importante poder conocer también las experiencias de tus pares, de otras personas que entienden tus vivencias, sentirte representado y no solo tú, sino a todos familiares, una imagen propia en donde narras tu propia historia. Los miembros de tu comunidad narran su propia historia, no es la historia que otras personas dicen de ti. Y es desde ese punto desde el que se construye la identidad. Y bueno, para eso escribimos, los que escribimos es parte de nuestra identidad. Narrar siempre es parte de la identidad. Eh, Hablar, ¿no? Conversar y decir lo que piensas, lo que sientes. Sí. Vale, bastante interesante en verdad. Quisiera hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿qué te inspiró a ser escritora y cómo ha sido tu proceso dentro del mundo de la literatura? Y si es que acaso nos puedes compartir alguno de tus escritos, de tus trabajos y demás. Sí, bueno, yo creo que yo escribo desde muy chica, la verdad, aunque nunca lo hice con una aspiración a ser autora. Yo escribía solamente porque sentía que tenía cosas que decir, pensamientos que sacar, que en verdad no quería compartir con las personas. Entonces, lo único que me quedaba era ponerlo en papel. Digamos que sueños, problemáticas o solo porque no sabía cómo expresarme con otras personas. Y bueno, pasé mucho tiempo escribiendo de esa manera, digamos que no es literatura en sí, es solo texto y vómito verbal que uno saca de su mente y pone en el papel. Pero así es como se empieza, ¿no? Eh, y una empieza a estudiar y se encuentra con muchos autores muy buenos y también se pregunta cómo seré yo capaz de eso. Y al final todas las voces y todo. No lleva mucho a partir mis textos con las personas que empecé a escribir con un poco más de intención eh, y que empecé, sí, a meterme a cursos y a conversar con otros compañeros de la carrera
que ya habían publicado para que leyeran mis textos, y empecé mucho con lo que es teatro, porque yo antes quería ser actriz, y luego me di cuenta que, bueno, lo que más me gusta del teatro es el diálogo. Eh, y poesía también, porque lo mío son como mucho lo que son monólogos, eh, expresiones de la voz interna, y eso se puede hacer en cualquiera de los géneros de la literatura. Entonces, sí, traje, después empecé a experimentar un poco más con la poesía y con lo que es la narrativa, tal vez diarios, o crónicas pequeñas, sí. Y bueno, eh, he publicado en algunas revistas algunos cuentos, y con la editorial Kutuzuma, que estamos sacando ahorita el poemario, y también después vamos a sacar una publicación de narrativa donde he puesto ahí algunos de mis textos, sí. Ok, Vale, está muy interesante pues tu trayecto como escritora. La verdad me parece muy... Me encantó la parte donde hablaste como el bonito y Sí, vomito, ¿verdad? los... Ay, sí, esta pregunta, cuando me mandaron ustedes la lista de preguntas, esa es la que me pareció como la más importante. Justamente porque yo tengo formación en literatura, puedo decir de todo lo que he visto en un currículo académico, lo que nos enseñan desde la escuela hasta la universidad. Y es la falta de presencia de otros orígenes de literatura, en principio, comenzando por el término literatura, que refiere solo al texto escrito por su origen etimológico, y se deja de lado mucho de lo que es eh, oralidad o otras formas narrativas, como pueden ser gráficas o performativas, que están muy relacionadas. Y específicamente tener un canon occidental, que es el que se suele enseñar, y que hay una lista de autores, generalmente en su mayoría hombres blancos, que enseñan en los colegios y las universidades, y que es lo que se debe leer. Suelen estar muy divididos eh, por corrientes, por épocas y por lugares. Pero cuando hablamos de otros autores que están fuera de ese grupo, se les suele juntar mucho. Entonces, digamos que eh, enseñan a todos autores, eh, si hablamos de literatura inglesa o literatura oriental, se habla solo del lugar y ya no se lo divide tanto a todos. ¿Por qué? Porque como están acostumbrados a una literatura occidental, se empieza a enseñar a través de unos esquemas que están muy orientados a lo que son los parámetros occidentales. Y todo lo que no entra en esos parámetros se junta en un grupo específico de la característica que le podrían dar. Y no todos escribimos igual. Hablando específicamente de literatura afrodescendiente, digamos de que hay unos parámetros que es lo que las editoriales, toda la industria del libro occidental diría que es literatura afrodescendiente. Son temas muy específicos que hablan de espiritualidad, de esclavitud o racismo y cosas específicas. Y la comunidad afrodescendiente es muy amplia, muy diversa, se expande por todo el planeta, y todos tienen formas de escribir distintas. Su nombre de
80 años no va a escribir como una joven de 26. Y es un problema. Es un problema porque si se toca el tema, se toca en un espacio muy específico o en una fecha muy específica, tal vez se toca solo como oralidad, al menos en mi caso, en el colegio que yo estudié, se tocaba solo, por ejemplo, décima, se tocaba solo en oralidad, no en poesía. Eh, o se toca como algo exótico o una forma de folclore, como si no tuviera el mismo valor que los otros textos. Y también porque es difícil dar una definición de los tópicos y los temas cuando lo ves todo con esa perspectiva occidental. Y entonces a todos les enseñan. Y todas las cosmovisiones y todas las culturas tienen formas diferentes de ver la vida. Y eso es lo mismo que vas a encontrar en sus textos, que van a tener tópicos que puede que no coincidan con los occidentales. Y eso no significa que sean menos valiosos. También la forma de hablar, que se va a reflejar en la forma de escribir, va a tener un lenguaje completamente distinto, va a estar muy marcado por los dialectos, por los sociolectos de las personas, y si no encajan con ese canon occidental es posible que no sea aceptado por las editoriales. Y entonces, sí, los jóvenes en las escuelas leen algo muy específico que es todo muy parecido, con lenguaje muy similar. Y de esa forma parece que solo eso es lo que está legitimado. Entonces todo lo demás pierde valor. Y se le empieza a calificar como incorrecto o como malo. Y uno no se ve reflejado en eso. Entonces, sí, bueno, esa pregunta podría tener para largo, pero... Ok, mira que pues nosotros en nuestro proyecto, que se trata sobre poesía afrodescendiente, justamente buscamos eh, romper como estos patrones coloniales dentro de la literatura y esa hegemonía blanca. Entonces, me parece bastante interesante tu trabajo como pedagoga, como profesora, y te quería preguntar qué cambios has visto en los estudiantes cuando les enseñas literatura afrocentrada. Hola, ¿me escucharon bien? ¿Me escuchan? Ay. Sí, Hola, ya te escuchamos. Uh-huh. ¿me Sí, escuchan? sí, sí. ¿Hasta qué parte llegaron de lo que dije? Yo no entendí la mayoría, la verdad. Como que se escuchó muy entrecortado, sí. Ay, perdón, es que mi internet da bastante mal últimamente. Bueno, te quería decir que me parece bastante interesante tu trabajo como profesora en aula y todo el ejercicio que has hecho. Entonces quisiera preguntarte qué cambios has visto en los estudiantes cuando les enseñas literatura afrocentrada. Ay, no, perdón. No, yo no trabajo en aulas, perdón. Ah, Yo trabajo en lo que es, en editorial y también en investigación. O sea, análisis y esas cosas. ok, ok, Aparte ok, de escribir, ¿no? ok, perdón, Aparte de escribir. per- Este, perdón por la confusión. pero es un trabajo que igual se hace, ¿no? O sea, porque eh, en investigación, sí, el Mi internet, compañero. ¿no? Eh, Hola. sí, aquí, sí se te escucha. Ok, perdón por la confusión de ahorita, pero No. también te quería preguntar cómo, bueno, ¿qué has hecho en la literatura, en la editorial de Kutusoma y qué trabajos has hecho ahí?
porque pues al fin y al cabo fue como el puente que nos unió para comunicarnos contigo. Ah, sí, bueno, como que no tiene mucho, la verdad, porque yo participé de un semillero de escritura afrocentrada que estaba haciendo la editorial Kutuzuma. Y ahí fue donde, pues, origen de este semillero es que estamos sacando 2 libros y que hemos hecho poesías y textos narrativos. Y bueno, lo que yo intenté al menos sacar en esos textos es primero que quería no centrarme tanto que fuera perfecto, porque yo que me suelo dedicar a lo que es corrección de estilo y editorial, suelo querer pulirlo todo. Y soy una persona que trabaja mucho y suelo escribir desde mi voz. Fue un trabajo también. Digamos que los poemas que terminé corrigiendo mucho ya no los mandé porque perdieron la esencia. Y entonces sí, es lo que he hecho con ellos y con esos textos lo que he tratado de expresar mi experiencia personal, pero también la que siento que se relaciona con el mundo en el que yo vivo, ¿no? Eh, y mi relación con mi territorio, con mi familia y cómo siento que el mundo me ve y el cambio que yo quiero hacer en el mundo, ¿no? A través de mis textos lo que yo busco también es que otras personas sientan que también pueden crear, ¿no? Co-crear conmigo y que de esa forma también su voz esté presente, porque al final de cuentas, como que escribir es eso, ¿no? Nos da la posibilidad de que tomemos un lugar, un espacio. Sí. Bueno, como tú lo dices, pues es tan importante que reconozcamos pues nuestra propia voz y me, me encanta que pues uno de tus eh, has pues tomado todas las preguntas. Agradecemos tu compañía y tus ideas. Ariadne, de verdad tu voz nos va a ayudar bastante en el proyecto y nada más que decir. Okay, gracias. Vale,